de madre. Sinaloa atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En las últimas horas, un megaconvoy conformado por aproximadamente 75 camionetas habría ingresado a la zona de Valle Alto, en una operación que diversas fuentes vinculan directamente con la búsqueda de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes principales de la facción conocida como los Chapitos. Este despliegue masivo representa una escalada sin precedentes en el conflicto interno que fractura a las estructuras criminales sinaloenses desde hace meses. La magnitud del convoy, según reportes de habitantes de comunidades serranas, supera cualquier movimiento previo registrado durante este año y demuestra la determinación de la facción del Mayo por localizar a uno de sus principales adversarios. La información que circula entre habitantes de comunidades serranas y valles intermedios describe un movimiento coordinado de vehículos tipo trocona, muchos de ellos equipados con blindaje artesanal y ocupados por elementos armados que responderían directamente a la estructura que encabeza Ismael Zambada García. El objetivo aparente de este despliegue sería localizar y confrontar directamente a Iván Archibaldo, en territorio que históricamente ha sido considerado bastión de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. De confirmarse la magnitud de este convoy, estaríamos ante uno de los movimientos más grandes registrados en los últimos meses, dentro del conflicto interno que mantiene en vilo a todo el estado. Las imágenes que han circulado en redes sociales muestran caravanas de vehículos circulando por brechas de terracería en formación, lo que sugiere una operación planificada con objetivos específicos. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo en estos momentos, es necesario revisar los acontecimientos que han marcado esta semana en Sinaloa. El estado vive una de sus jornadas más tensas en lo que va del conflicto, con enfrentamientos casi simultáneos que revelan un panorama cada vez más complejo, donde las facciones criminales se disputan el control territorial, mientras las autoridades incrementan la presión con operativos continuos en múltiples frentes. Las Fuerzas Armadas, tanto federales como estatales, han empezado a obtener resultados visibles tras varios días de operativos continuos. Esta presión directa sobre las facciones criminales que operan en la región ha modificado las dinámicas del conflicto, obligando a ambos bandos a tomar decisiones que de otra manera podrían haber postergado. El martes 25 y miércoles 26 de noviembre quedaron registrados dos hechos clave que reflejan la intensidad del momento actual. En la sindicatura de Aguaruto fueron detenidos 3 individuos presuntamente vinculados a la facción de los Chapitos, mientras que en la zona de Navolato 2 agresores resultaron heridos y capturados tras atacar directamente a policías estatales que realizaban patrullajes preventivos. Estos episodios no son aislados ni coincidencias. Forman parte de una cadena de eventos que demuestran cómo la guerra interna entre facciones continúa desarrollándose en múltiples frentes simultáneos, con las autoridades interviniendo cada vez con mayor frecuencia y obteniendo resultados que debilitan las capacidades operativas de ambos bandos en conflicto. El primer enfrentamiento documentado de esta semana ocurrió alrededor de las 13:30 horas del martes 25 de noviembre en la sindicatura de Aguaruto, una zona que ha sido escenario de múltiples confrontaciones durante los últimos meses. Elementos de la Secretaría de Marina que realizaban patrullajes de rutina observaron un vehículo negro desplazándose de manera sospechosa por una de las vialidades principales. Al intentar realizar la detención para una revisión de rutina, los ocupantes del vehículo respondieron inmediatamente a balazos, iniciando una persecución de alta velocidad sobre la carretera Culiacán-Navolato. Los marinos mantuvieron el seguimiento mientras solicitaban apoyo de otras unidades que se encontraban en la zona. Según testigos que presenciaron los hechos, el Toyota Corolla en el que viajaban los armados perdió el control durante la huida al intentar una maniobra evasiva a alta velocidad. El vehículo impactó contra un automóvil particular que circulaba en sentido contrario, causando daños materiales pero afortunadamente sin víctimas civiles. Ese choque les impidió continuar la fuga y permitió a los elementos de Marina acorralar a los agresores en cuestión de minutos.
3 hombres fueron detenidos en el sitio tras un breve intercambio de disparos. Uno de ellos presentaba lesiones que requirieron atención médica inmediata, por lo que fue trasladado bajo estricta custodia a un hospital cercano, mientras los otros 2 quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes. La Secretaría de Seguridad Pública detalló que durante el operativo se aseguraron diversas armas de fuego, incluyendo armas largas y cortas, con cargadores abastecidos. El vehículo quedó con múltiples impactos de proyectil, tanto en la carrocería como en los cristales, evidenciando la intensidad del intercambio de disparos durante la persecución. Personal del Grupo Interinstitucional reforzó el perímetro completo de la zona para evitar nuevas agresiones mientras se realizaban las labores de procesamiento de la escena. Los vecinos del área fueron instruidos para permanecer resguardados en sus hogares, hasta que se confirmara que no había más amenazas en las inmediaciones. Videos captados por vecinos de la zona y que posteriormente circularon en redes sociales muestran parte del seguimiento realizado por los marinos. En las grabaciones se escuchan detonaciones dirigidas hacia un presunto cuarto implicado, que habría intentado huir a pie entre terrenos aledaños, aunque hasta el momento no se ha confirmado si esta persona fue detenida o logró escapar. Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades ministeriales apuntan a que los detenidos formaban parte de la estructura de los Chapitos, una facción que ha mantenido actividad constante en esta parte de Culiacán, y que en días recientes había sido objeto de varios operativos de vigilancia y seguimiento. La tensión volvió a encenderse con mayor intensidad horas después del primer enfrentamiento. A las 18:20 horas del miércoles 26 de noviembre, agentes de la Policía Estatal Preventiva solicitaron apoyo urgente vía radio, con un tono que dejaba claro la gravedad de la situación. Estaban siendo atacados a balazos mientras realizaban patrullajes preventivos sobre la carretera conocida como La 20, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos posteriormente, 2 camionetas blancas tipo trocona se emparejaron con las patrullas de manera súbita y abrieron fuego directo contra los agentes, sin mediar palabra ni advertencia alguna. Se trató de una emboscada planificada que buscaba eliminar la presencia policial en una zona donde se habían reportado movimientos sospechosos durante días previos. Los policías estatales, pese a la sorpresa inicial del ataque, realizaron maniobras evasivas con sus unidades mientras repelían la agresión con sus armas de cargo. El entrenamiento y la experiencia de los elementos quedó demostrado cuando lograron herir a 2 de los agresores que participaban en el ataque, neutralizando parcialmente la amenaza y obligando al resto de los atacantes a huir del lugar. Ambos agresores heridos quedaron en calidad de detenidos en el lugar de los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que los 2 hombres lesionados fueron trasladados de inmediato a un hospital de la zona donde permanecen bajo custodia policial las 24 horas del día. De acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de casos, una vez que sean dados de alta, serán puestos a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de tentativa de homicidio, portación de armas de uso exclusivo y los que resulten. La mañana del jueves 27 de noviembre, las autoridades ofrecieron más detalles sobre el material asegurado durante la intervención, revelando información que llamó la atención de los especialistas en seguridad. Entre lo decomisado se encontraba una camioneta Chevrolet Colorado, con reporte de robo vigente, una ametralladora tipo Minimi de uso militar, 2 armas largas adicionales, un arma corta, 2 chalecos balísticos con placas y municiones de diferentes calibres en cantidades considerables. La presencia de una ametralladora de guerra calibre Minimi llamó especialmente la atención de los analistas de seguridad debido a su capacidad de fuego sostenido y su uso común únicamente en células de alto nivel dentro de las estructuras del crimen organizado. Este tipo de armamento, diseñado originalmente para uso militar, no es habitual en operadores de nivel bajo o medio.
lo que sugiere fuertemente que los detenidos podrían tener vínculos directos con mandos superiores dentro de alguna de las facciones en disputa. Los hechos ocurridos en Navolato se encuentran directamente relacionados con un incremento en patrullajes preventivos que las autoridades habían ordenado debido a reportes de movimientos inusuales en la zona de Villa Benito Juárez. Esta localidad es un punto históricamente conflictivo por su ubicación estratégica en las rutas que conectan diferentes zonas del estado y por la presencia constante de células de ambas facciones en disputa. El supuesto despliegue del megaconvoy hacia Valle Alto cobra especial relevancia cuando se analiza la importancia estratégica de esta zona dentro del conflicto sinaloense. Se trata de un territorio que históricamente ha funcionado como corredor natural entre la Sierra Madre Occidental y los valles agrícolas del centro de Sinaloa, con múltiples brechas de terracería que conectan comunidades rurales, donde el control territorial determina rutas de traslado, áreas de influencia y acceso a recursos logísticos fundamentales. Para la facción del Mayo Zambada, ingresar con una fuerza de esta magnitud a la zona de Valle Alto representaría un movimiento directo y agresivo hacia territorio que durante años fue considerado bastión indiscutible de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. La búsqueda específica de Iván Archibaldo, según las versiones que circulan entre habitantes y fuentes cercanas al conflicto, indicaría que existe información de inteligencia sobre su posible ubicación en alguna de las comunidades dispersas de la región. Un convoy de 75 camionetas no se moviliza sin información precisa. Este tipo de operaciones requiere logística considerable, combustible, comunicaciones coordinadas y, sobre todo, un objetivo claro que justifique el riesgo de exponer a tantos elementos en territorio hostil. Si la facción del Mayo está dispuesta a realizar un movimiento de esta envergadura, es porque considera que las probabilidades de localizar a su objetivo son suficientemente altas. Los habitantes de zonas serranas y comunidades intermedias han reportado movimientos inusuales de vehículos durante los últimos días previos al supuesto despliegue del convoy. Caravanas de troconas circulando a horas inusuales por brechas que normalmente tienen poco tráfico vehicular. Retenes improvisados en puntos estratégicos de acceso a comunidades, y una tensión palpable que ha obligado a muchas familias a permanecer resguardadas en sus hogares, sin salir más que para lo estrictamente necesario. Villa Benito Juárez, donde ocurrió la emboscada contra policías estatales, es precisamente uno de los puntos de acceso hacia la zona de Valle Alto. Los hechos violentos de las últimas horas en esa localidad podrían estar relacionados con intentos de despejar rutas o neutralizar presencia policial que pudiera interferir con los movimientos del convoy reportado. Los dos enfrentamientos documentados oficialmente se registraron en un contexto donde las fuerzas federales y estatales han incrementado significativamente su presencia en diversos puntos estratégicos del estado. En los municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Mazatlán y Elota, se han realizado operativos intensivos que incluyen decomisos de armamento, aseguramiento de vehículos robados y detenciones de operadores como parte de una estrategia de presión sostenida contra las organizaciones que atraviesan conflictos internos. Tanto la Secretaría de Marina como el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva han mantenido intervenciones constantes durante las últimas semanas. Estas acciones han derivado en aseguramientos importantes de armas de alto poder, vehículos con reportes de robo, laboratorios clandestinos desmantelados y la detención de operadores de nivel medio dentro de diferentes facciones que se disputan el control territorial. Esta presencia militar y policial representa un factor adicional sumamente importante en la ecuación del conflicto actual. Mientras las facciones criminales intentan moverse para ganar territorio o localizar a sus adversarios, las autoridades interceptan convoyes, realizan detenciones sorpresivas y aseguran material táctico que debilita gradualmente la capacidad operativa de ambos bandos enfrentados. El panorama actual muestra a grupos delictivos que continúan moviéndose por rutas clave del estado,
pero también una respuesta oficial con operativos cada vez más rápidos, mejor coordinados y más contundentes en sus resultados. Aguaruto y Nabolato son solo 2 episodios visibles en una semana cargada de tensión que apunta a un cierre de año particularmente complejo para las estructuras criminales que operan en Sinaloa. Las autoridades han reforzado también los puntos de revisión en carreteras principales y han incrementado los sobrevuelos de reconocimiento en zonas serranas, donde se presume que podrían ocurrir enfrentamientos de mayor escala en los próximos días. La supuesta búsqueda de Iván Archibaldo Guzmán Salazar por parte de la facción rival no resulta sorpresiva cuando se analiza su posición dentro de la estructura de los Chapitos y su importancia estratégica para la organización. Se trata del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, y es considerado pieza fundamental en la toma de decisiones operativas y estratégicas de la facción que lleva el apellido paterno. Junto con sus hermanos Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, Iván Archibaldo ha sido señalado en múltiples investigaciones como responsable de operaciones logísticas de alto nivel y decisiones estratégicas que definen el rumbo de la organización. Su captura o eliminación representaría un golpe devastador para la estructura que encabeza, razón por la cual habría extremado precauciones de seguridad y cambiado constantemente de ubicación durante los meses que lleva el conflicto interno. Las autoridades estadounidenses mantienen órdenes de captura vigentes y recompensas millonarias por información que lleve a su localización. Los cargos incluyen conspiración para traficar sustancias prohibidas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Esta situación añade presión adicional a su circunstancia actual, ya que cualquier movimiento en territorio sinaloense implica riesgos tanto por la guerra interna como por la posibilidad de operativos conjuntos entre fuerzas mexicanas y agencias de inteligencia extranjeras. Fuentes cercanas al conflicto señalan que Iván Archibaldo habría optado por refugiarse en zonas serranas de difícil acceso, moviéndose constantemente entre comunidades rurales, donde cuenta con apoyo de pobladores locales. Esta estrategia de supervivencia complica tanto los esfuerzos de las autoridades como los de la facción rival para localizarlo con precisión. Un despliegue de 75 camionetas representa una movilización de recursos humanos y materiales que no se había visto en meses dentro del conflicto sinaloense. Estimaciones conservadoras sugieren que un convoy de esta magnitud podría transportar entre 300 y 450 elementos armados, dependiendo de la capacidad de los vehículos y la configuración táctica elegida. La logística necesaria para coordinar un movimiento de esta escala incluye comunicaciones encriptadas, puntos de abastecimiento de combustible previamente establecidos, rutas de escape alternativas en caso de encontrar resistencia y, sobre todo, información de inteligencia actualizada sobre la ubicación del objetivo y las posibles defensas que podría enfrentar. Para las comunidades ubicadas en la ruta del convoy, esto significa horas o incluso días de incertidumbre absoluta. Los habitantes de zonas rurales sinaloenses han aprendido a reconocer las señales de conflictos inminentes, y muchos optan por abandonar temporalmente sus hogares cuando detectan movimientos de esta naturaleza, buscando refugio en localidades más grandes donde la presencia de autoridades ofrece cierta protección. El impacto económico de estas situaciones también es considerable. Las actividades agrícolas se paralizan, los comercios cierran sus puertas y las escuelas suspenden clases hasta que la situación se estabiliza. Comunidades enteras quedan prácticamente aisladas mientras los grupos armados transitan por sus territorios. El supuesto despliegue del convoy de 75 camionetas hacia Valle Alto, de confirmarse en su totalidad y alcances, marcaría una escalada significativa en el conflicto interno que fractura a las estructuras criminales sinaloenses. Un movimiento de esta magnitud requiere coordinación logística considerable, recursos humanos y materiales que solo pueden movilizarse cuando existe información precisa sobre objetivos específicos y la determinación de asumir las consecuencias. Para los habitantes de las comunidades, afectadas directa e indirectamente, esto significa días de incertidumbre, temor y paralización de actividades cotidianas.
Las recomendaciones de las autoridades continúan siendo las mismas que han emitido durante meses. Evitar salir de casa durante horarios nocturnos, no circular por carreteras poco transitadas, especialmente en zonas serranas, reportar cualquier actividad sospechosa a las líneas de emergencia y mantener comunicación constante con familiares para informar sobre su ubicación. Los próximos días serán determinantes para conocer el desenlace de esta operación y sus consecuencias en el reacomodo de fuerzas que vive el Estado. La presencia reforzada de las fuerzas federales y estatales representa un factor que ninguna de las facciones puede ignorar en sus cálculos, ya que cualquier enfrentamiento de grandes proporciones atraerá inevitablemente una respuesta oficial contundente, que podría resultar contraproducente para quien inicie las hostilidades. Sinaloa atraviesa un momento histórico donde la guerra interna entre facciones que alguna vez fueron aliadas coincide con una presión gubernamental sin precedentes en años recientes. Los resultados de los operativos de esta semana demuestran que las autoridades están obteniendo avances tangibles en su estrategia, pero también revelan que las estructuras criminales continúan activas, organizadas y dispuestas a confrontarse tanto entre ellas como contra las fuerzas del orden público. La jornada del 25 y 26 de noviembre refleja esa realidad compleja y multifacética. Detenidos que serán procesados judicialmente, heridos que permanecen bajo custodia, armamento de guerra asegurado y una tensión que se mantiene en niveles críticos sin señales de disminuir en el corto plazo. El cierre de año se perfila como uno de los más complicados para la entidad sinaloense, en términos de seguridad pública, con un conflicto que no muestra señales claras de resolverse próximamente y que mantiene a comunidades enteras en vilo, esperando el siguiente capítulo de esta guerra, que parece no tener fin a la vista. Recuerda dejarnos tu opinión en los comentarios sobre esta situación que afecta a miles de familias sinaloenses. Comparte este video para que más personas estén informadas sobre lo que realmente está ocurriendo en Sinaloa y suscríbete al canal para mantenerte al tanto de los últimos acontecimientos conforme se vayan desarrollando. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevas actualizaciones sobre este y otros temas de interés. Nos vemos en la próxima entrega.